El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, Romanos 15:13. El poder es la prerrogativa especial y peculiar de Dios, y solo de Dios. 2 veces he oído esto, que el poder pertenece a Dios. Dios es Dios, y el poder le pertenece. Si delega una parte de él en sus criaturas, sigue siendo su poder. El sol, aunque es como un novio que sale de su aposento, y se regocija como un hombre fuerte para correr su carrera, no tiene poder para realizar sus movimientos excepto cuando Dios se lo ordena. Las estrellas, aunque viajan en sus órbitas, y nadie podría detenerlas, no tienen ni poder ni fuerza, excepto la que Dios les infunde diariamente. El alto arcángel, cerca de su trono, que eclipsa a un cometa en su resplandor, aunque es uno de los que sobresalen en fuerza, y escucha la voz de los mandatos de Dios, sin embargo, no tiene fuerza, excepto la que su Hacedor le da. En cuanto a Leviatán, que hace hervir el mar como una olla, de tal manera que uno pensaría que las profundidades son viejas, en cuanto a Vigimes, que se bebe el Jordán de un trago, y se jacta de que puede esnifar ríos. En cuanto a las majestuosas criaturas que se encuentran en la tierra, deben su fuerza a quien formó sus huesos de acero, e hizo sus tendones de bronce. Y cuando pensamos en el hombre, si tiene fuerza o poder, es tan pequeño e insignificante, que apenas podemos llamarlo tal, sí, cuando está en su máximo esplendor, cuando blande su cetro, cuando manda ejércitos, cuando gobierna naciones, el poder sigue perteneciendo a Dios, y es verdad, 2 veces he oído esto, que el poder pertenece a Dios. Esta prerrogativa exclusiva de Dios se encuentra en cada una de las 3 personas de la gloriosa Trinidad. El Padre tiene poder, porque por su palabra fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos, por su fuerza todas las cosas se sostienen y por él cumplen su destino. El Hijo tiene poder, porque, como su Padre, es el creador de todas las cosas, sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho, y por él todas las cosas existen. Y el Espíritu Santo tiene poder. Es acerca del poder del Espíritu Santo que hablaré esta mañana, y ojalá tengan una ejemplificación práctica de ese atributo en sus propios corazones, cuando sientan que la influencia del Espíritu Santo está siendo derramada sobre mí, de modo que estoy hablando las palabras del Dios viviente a sus almas, y otorgadas a ustedes cuando están sintiendo los efectos de ello en sus propios espíritus. Veremos el poder del Espíritu Santo de 3 maneras esta mañana. Primero, sus manifestaciones externas y visibles. Segundo, sus manifestaciones internas y espirituales. Y tercero, sus obras futuras y esperadas. De esta manera, confío, el poder del Espíritu se hará claramente presente a sus almas. Primero, entonces, debemos ver el poder del Espíritu en sus manifestaciones externas y visibles. El poder del Espíritu no ha estado latente, se ha ejercido. Mucho ha hecho ya el Espíritu de Dios, más de lo que podría haber realizado cualquier ser excepto el infinito, eterno, todopoderoso Jehová, de quien el Espíritu Santo es una persona. Hay 4 obras que son los signos externos y manifiestos del poder del Espíritu, las obras de la creación, las obras de la resurrección, las obras de atestación o testimonio y las obras de la gracia. De cada una de estas obras hablaré muy brevemente. En primer lugar, el Espíritu ha manifestado la omnipotencia de su poder en las obras de creación, pues, aunque no muy frecuentemente en la Escritura, a veces la creación se atribuye al Espíritu Santo, así como al Padre y al Hijo. Se dice que la creación de los cielos sobre nosotros fue obra del Espíritu de Dios. Esto lo veréis enseguida refiriéndoos a las Sagradas Escrituras, Job 26, versículo 13. Por su Espíritu adornó los cielos, su mano formó la serpiente torcida. Se dice que todas las estrellas del cielo han sido colocadas en lo alto por el Espíritu, y una constelación en particular, llamada la serpiente torcida, es especialmente señalada como obra suya. Él desata las bandas de Orión, él ata las dulces influencias de las Pléyades, y ata a Arcturus con sus soles. Él hizo todas las estrellas que brillan en el cielo. Los cielos fueron adornados por sus manos, y él formó la serpiente torcida por su fuerza. Así, también, en esos actos continuos de creación que todavía se realizan en el mundo, como el nacimiento del hombre y de los animales, su nacimiento y generación. Estos actos se atribuyen también al Espíritu Santo. Si miras el Salmo 104, en el versículo 29 leerás, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, mueren y vuelven a su polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.
De modo que la creación de todo hombre es obra del Espíritu, y la creación de toda vida y de toda existencia carnal en este mundo debe atribuirse tanto al poder del Espíritu como la primera decoración de los cielos o la formación de la serpiente torcida. Pero si nos fijamos en el primer capítulo del Génesis, veremos que allí se expone más particularmente esa peculiar operación de poder sobre el universo que fue ejercida por el Espíritu Santo. Entonces descubriremos cuál fue su obra especial. En el versículo 2 del primer capítulo del Génesis leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No sabemos cuán remoto puede ser el periodo de la creación de este globo, sin duda, muchos millones de años antes de la época de Adán. Nuestro planeta ha pasado por varias etapas de existencia, y diferentes clases de criaturas han vivido en su superficie, todas las cuales han sido creadas por Dios. Pero antes de que llegara esa era, en la que el hombre sería su principal inquilino y monarca, el Creador entregó el mundo a la confusión. Permitió que los fuegos internos estallaran desde abajo y derritieran toda la materia sólida, de modo que todas las clases de sustancias se mezclaron en una vasta masa de desorden. El único nombre que se podía dar al mundo, entonces, era el de una masa caótica de materia. Lo que debía ser, no se podía adivinar ni definir. Estaba completamente sin forma y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu vino, y extendiendo sus anchas alas, ordenó a las tinieblas que se dispersaran, y mientras se movía sobre ella, todas las diferentes porciones de materia volvieron a sus lugares, y ya no estaba sin forma y vacía, sino que se volvió redonda, como sus planetas hermanos, y se movió, cantando las grandes alabanzas de Dios, no discordantemente, como lo había hecho antes, sino como una gran nota en la vasta escala de la creación. Milton describe muy bellamente esta obra del Espíritu, al poner así orden en la confusión, cuando el Rey de la Gloria, en su poderosa palabra y espíritu, vino a crear nuevos mundos. En tierra celestial, ellos se alzaban, y desde la orilla contemplaban el vasto, inmenso abismo, salvaje y oscuro, levantado por vientos furiosos, olas turbulentas como montañas, asaltando la altura del cielo, y mezclándose con el centro, con el polo. Silencio, oleadas turbias, y tú, profunda paz, dijo entonces la palabra omnipotente, pon fin a tu discordia. Entonces sobre la calma acuática, sus alas protectoras extendió el Espíritu de Dios, e infundió virtud vital y calor vital por todo el líquido masivo. Esto que ves, entonces, es el poder del Espíritu. Si hubiéramos visto esa tierra toda en confusión, habríamos dicho, ¿quién puede hacer un mundo de esto? La respuesta habría sido, el poder del Espíritu puede hacerlo. Con el simple despliegue de sus alas de paloma, puede hacer que todas las cosas se unan. Así habrá orden donde no había más que confusión. ¿No es este todo el poder del Espíritu? Hemos visto algunas de sus obras en la creación. Pero hubo un caso particular de la creación en el que el Espíritu Santo se ocupó más especialmente, a saber, la formación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer y fue hecho a semejanza de carne pecaminosa, sin embargo, el poder que lo engendró estaba enteramente en Dios el Espíritu Santo, como lo expresan las Escrituras. El Santo de Israel te cubrirá con su sombra. Fue engendrado, como dice el credo de los apóstoles, engendrado del Espíritu Santo. Aquello santo que nazca de ti será llamado Hijo del Altísimo. El cuerpo del Señor Jesucristo era una obra maestra del Espíritu Santo. Supongo que su cuerpo superó a todos los demás en belleza, que fue como el del primer hombre, el modelo mismo de lo que será el cuerpo en el cielo, cuando resplandezca en toda su gloria. Ese tejido, en toda su belleza y perfección, fue modelado por el Espíritu. En su libro estaban escritos todos los miembros, cuando aún no existía ninguno de ellos. Él lo modeló y lo formó, y aquí tenemos de nuevo otro ejemplo de la energía creadora del Espíritu. Una segunda manifestación del poder del Espíritu Santo se encuentra en la resurrección del Señor Jesucristo. Si alguna vez habéis estudiado este tema, quizá os hayáis quedado perplejos al ver que a veces la resurrección de Cristo se atribuye a sí mismo. Por su propio poder y divinidad no podía ser retenido por el vínculo de la muerte, sino que, como entregó voluntariamente su vida, tenía poder para volver a tomarla. En otra porción de la Escritura se encuentra atribuido a Dios Padre, lo resucitó de entre los muertos, a éste exaltó Dios Padre. Y muchos otros pasajes de significado similar. Pero, además, se dice en la Escritura que Jesucristo fue resucitado por el Espíritu Santo. Ahora bien, todas estas cosas eran ciertas. Fue resucitado por el Padre porque el Padre dijo, soltad al prisionero,
dejarle ir. La justicia está satisfecha. Mi ley no requiere más satisfacción, la venganza ha tenido su merecido, suéltalo. Aquí dio un mensaje oficial que liberó a Jesús de la tumba. Fue resucitado por su propia majestad y poder, porque tenía derecho a salir, y sintió que lo había hecho, y por eso rompió los lazos de la muerte, ya no podía estar sujeto a ellos. Pero fue resucitado por el Espíritu en cuanto a la energía que recibió su cuerpo mortal, por la cual se levantó de nuevo de la tumba después de haber permanecido allí durante 3 días y 3 noches. Si quieren pruebas de esto deben abrir sus Biblias de nuevo, 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Y pueden encontrar otra prueba en Romanos 8:11, a veces me encanta ser textual, pues creo que el gran defecto de los cristianos es que no escudriñan lo suficiente las Escrituras, y yo haré que las escudriñen cuando estén aquí, si no lo hacen en ninguna otra parte. Mas si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La resurrección de Cristo, entonces, fue efectuada por la agencia del Espíritu. Y aquí tenemos una noble ilustración de su omnipotencia. Si hubieras entrado, como lo hicieron los ángeles, en la tumba de Jesús, y hubieras visto su cuerpo dormido, lo habrías encontrado frío como cualquier otro cadáver. Levantad la mano, cae al lado. Mirad el ojo, está vidrioso. Y hay un golpe de muerte que debe haber aniquilado la vida. Mirad sus manos, la sangre no destila de ellas. Están frías e inmóviles. ¿Puede vivir ese cuerpo? ¿Puede levantarse? Sí, y ser una ilustración de la fuerza del Espíritu. Porque cuando el poder del Espíritu vino sobre él, como cuando cayó sobre los huesos secos del valle, se levantó en la majestad de su divinidad, y, resplandeciente y brillante, asombró a los centinelas de tal manera que huyeron. Sí, ya no se levantó para morir, sino para vivir eternamente, Rey de reyes y Príncipe de los reyes de la tierra. La tercera de las obras del Espíritu Santo, que han demostrado tan maravillosamente su poder, son las obras de testimonio. Quiero decir con esto, obras de testimonio. Cuando Jesucristo entró en la corriente del bautismo en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, y lo proclamó Hijo amado de Dios. Eso fue lo que yo llamo una obra de atestación. Y cuando después Jesucristo resucitó a los muertos, cuando curó al leproso, cuando habló a las enfermedades y éstas huyeron a toda prisa, cuando los demonios salieron a millares de los que estaban poseídos por ellos, fue hecho por el poder del Espíritu. El Espíritu moraba en Jesús sin medida, y por ese poder se obraron todos esos milagros. Estas fueron obras de testimonio. Y cuando Jesucristo se fue, recordaréis esa atestación maestra del Espíritu, cuando vino como un viento impetuoso sobre los apóstoles reunidos, y lenguas repartidas se sentaron sobre ellos. Y recordaréis cómo atestiguó su ministerio, dándoles a hablar en lengua según les daba que hablasen, y también cómo obraron hechos milagrosos, cómo enseñaron, como Pedro resucitó a Dorcas, como insufló vida a Anticus, como los apóstoles obraron grandes hechos, así como su maestro, de modo que el Espíritu Santo hizo grandes señales y prodigios, y muchos creyeron por ellos. ¿Quién dudará del poder del Espíritu Santo después de eso? Esos socinianos que niegan la existencia del Espíritu Santo y su personalidad absoluta, ¿qué harán cuando les hablemos de la creación, la resurrección y la atestación? Deben precipitarse en los mismos dientes de la Escritura. Pero, fíjense, es una piedra sobre la que si alguno cae, será magullado, pero si cae sobre él, como sucederá si se resiste, lo hará polvo. El Espíritu Santo tiene poder omnipotente, incluso el poder de Dios. Una vez más, si queremos otro signo exterior y visible del poder del Espíritu, podemos fijarnos en las obras de la gracia. Contemplad una ciudad donde un adivino tiene el poder, que se ha dado a sí mismo como a alguien grande. Un Felipe entra en ella y predica la palabra de Dios. Inmediatamente un Simón mago pierde su poder y él mismo busca que se le dé el poder del Espíritu, pensando que podría comprarse con dinero. Ved, en los tiempos modernos, un país donde los habitantes viven en miserables chozas, alimentándose de reptiles y de las criaturas más mezquinas, observadlos postrándose ante sus ídolos y adorando a sus falsos dioses, y tan sumidos en la superstición, tan degradados y envilecidos, que llegó a ser una cuestión si tenían alma o no. Ved a un Moffat ir con la palabra de Dios en la mano, oídle predicar según el Espíritu le da que hable, y acompaña esa palabra con poder.
Desechan sus ídolos, odian y aborrecen sus antiguas concupiscencias, construyen casas en las que moran, se visten y recuperan la razón. Rompen el arco y parten en dos la lanza, el incivilizado se civiliza, el salvaje se vuelve educado, el que no sabía nada comienza a leer las escrituras. Tomen un hogar en esta ciudad, y podríamos guiarlos a muchos de ellos. El padre es un borracho, ha sido el más desesperado de los personajes, véanlo en su locura, y lo mismo podrían encontrarse con un tigre desencadenado que con un hombre así. Parece como si fuera capaz de despedazar a un hombre que le ofendiera. Fíjate en su mujer. Ella también tiene un espíritu, y cuando él la trata mal, ella puede resistirlo. Se han visto muchas riñas en esa casa. Y a menudo el vecindario se ha visto perturbado por el ruido que allí se crea. En cuanto a los pobres niñitos, míralos en sus harapos y desnudez, pobres cosas sin enseñar. ¿Instruidos, he dicho? Son enseñados y bien enseñados en la escuela del diablo, y están creciendo para ser herederos de la condenación. Pero alguien a quien Dios ha bendecido con su espíritu es guiado a la casa. Tal vez no sea más que un humilde misionero de la ciudad, pero le habla a alguien así, dice, ven y escucha la voz de Dios. Ya sea por su propia acción o por la predicación de un ministro, la palabra, que es rápida y poderosa, penetra en el corazón del pecador. Las lágrimas corren por sus mejillas, como nunca antes se habían visto. Tiembla y se estremece. El hombre fuerte se inclina, el hombre poderoso tiembla, y esas rodillas que nunca habían temblado comienzan a golpearse. Ese corazón que nunca había temblado antes, ahora comienza a estremecerse ante el poder del Espíritu. Se sienta en un humilde banco junto al penitente, deja que sus rodillas se doblen, mientras sus labios pronuncian una oración de niño, pero, aunque una oración de niño, una oración de hijo de Dios. Se convierte en un personaje cambiado. Observen la reforma en su casa. Su esposa se convierte en una matrona decente. Esos hijos son el crédito de la casa, y a su debido tiempo crecen como ramas de olivo alrededor de su mesa, adornando su casa como piedras pulidas. Pasen por la casa, no hay ruidos ni peleas, sino cantos de Sión. Véanlo, no hay juergas de borrachos. Ha apurado su última copa, y ahora, renunciando a ella, se acerca a Dios y es su siervo. Ahora, no oirán a medianoche el grito bacanal, pero si hubiera un ruido, sería el sonido del solemne himno de alabanza a Dios. Y, ahora, ¿no hay tal cosa como el poder del Espíritu? Sí. Y aquellos deben haberlo presenciado y visto. Conozco un pueblo, que en otro tiempo fue tal vez el más profano de Inglaterra, un pueblo inundado por la embriaguez y el libertinaje de la peor clase, donde era casi imposible para un viajero honesto detenerse en la casa pública sin ser molestado por la blasfemia, un lugar famoso por los incendiarios y los ladrones. Un hombre, el cabecilla de todos, escuchó la voz de Dios. El corazón de aquel hombre se quebrantó. Toda la banda acudió a oír la predicación del Evangelio, y se sentaron y parecieron reverenciar al predicador como si fuera un Dios y no un hombre. Estos hombres cambiaron y se reformaron, y todos los que conocen el lugar afirman que nunca se había producido un cambio semejante sino por el poder del Espíritu Santo. Que se predique el Evangelio y se derrame el Espíritu, y veréis que tiene tal poder para cambiar la conciencia, mejorar la conducta, elevar a los envilecidos, castigar y refrenar la maldad de la raza, que debéis gloriaros en ello. No hay nada como el poder del Espíritu. Solo deja que venga, y, en verdad, todo se puede lograr. Ahora el segundo punto, el poder interno y espiritual del Espíritu Santo. De lo que ya he hablado puede verse, de lo que voy a hablar debe sentirse, y ningún hombre aprenderá lo que digo con verdad a menos que lo haya sentido. Lo otro, incluso el infiel debe confesarlo, lo otro, el mayor blasfemo no puede negarlo, si dice la verdad, pero de esto los unos se reirán como de entusiasmo, y lo que los otros dirán que no es más que la invención de nuestras fantasías. Sin embargo, tenemos una palabra de testimonio más segura que todo lo que ellos puedan decir. Tenemos un testigo interior. Sabemos que es la verdad, y no tememos hablar del poder espiritual interno del Espíritu Santo. Notemos 2 o 3 cosas en las que el poder interior y espiritual del Espíritu Santo es muy digno de ser visto y ensalzado. Primero, en que el Espíritu Santo tiene poder sobre los corazones de los hombres. Ahora, los corazones de los hombres son muy difíciles de afectar. Si quieres llegar a ellos por cualquier objeto mundano, puedes hacerlo. Un mundo tramposo puede ganar el corazón del hombre, un poco de oro puede ganar el corazón del hombre, una trompeta de fama y un poco de clamor de aplauso pueden ganar el corazón del hombre.
Pero no hay un ministro que respire que pueda ganarse él mismo el corazón del hombre. Él puede ganar sus oídos y hacerlos escuchar, él puede ganar sus ojos y fijar esos ojos en él puede ganar la atención, pero el corazón es muy escurridizo. Sí. El corazón es un pez que preocupa a todos los pescadores evangélicos. A veces puede sacarlo casi todo del agua, pero, viscoso como una anguila, se te escurre entre los dedos, y después de todo no lo has capturado. Muchos hombres han creído haber capturado el corazón, pero se han decepcionado. Se necesitaría un cazador fuerte para alcanzar al ciervo en las montañas. Es demasiado veloz para que se le acerque un pie humano. Solo el espíritu tiene poder sobre el corazón del hombre. ¿Has probado alguna vez tu poder sobre un corazón? Si alguien piensa que un ministro puede convertir el alma, ojalá lo intentara. Que vaya y sea maestro de escuela sabática. Tomará su clase, tendrá los mejores libros que se puedan obtener, tendrá las mejores reglas, trazará sus líneas de circunvalación alrededor, tomará al mejor muchacho de su clase, y si no está cansado en una semana, estaré muy equivocado. Que pase 4 o 5 sábados probando, pero dirá, el joven es incorregible. Que pruebe otro. Y tendrá que intentarlo con otro, y con otro, y con otro, antes de que logre convertir a uno. Pronto descubrirá que no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. ¿Puede un ministro convertir? ¿Puede tocar el corazón? David dijo, vuestros corazones son tan gordos como la grasa. Sí, eso es muy cierto, y no podemos atravesar tanta grasa en absoluto. Nuestra espada no puede llegar al corazón, está envuelto en tanta grasa, es más duro que una piedra de molino. Muchas buenas y viejas hojas de Jerusalén se han desafilado contra el duro corazón. A muchas piezas del verdadero acero que Dios ha puesto en las manos de sus siervos se les ha torcido el filo al ponerlas contra el corazón del pecador. Nosotros no podemos alcanzar el alma, pero el Espíritu Santo sí. Mi amado puede meter su mano por el agujero de la puerta, y mis entrañas se moverán por el pecado. Él puede dar un sentido de perdón comprado con sangre que disolverá un corazón de piedra. Él puede hablar con esa voz que despierta a los muertos y pide al pecador que se levante y hace que la conciencia culpable tema la muerte que nunca muere. Puede hacer audibles los truenos del Sinaí, sí, y puede hacer que los dulces susurros del Calvario penetren en el alma. Él tiene poder sobre el corazón del hombre. Y he aquí una prueba gloriosa de la omnipotencia del Espíritu que tiene dominio sobre el corazón. Pero si hay algo más obstinado que el corazón, es la voluntad. Es un tipo que no se doblega fácilmente. La voluntad, especialmente en algunos hombres, es una cosa muy terca, y en todos los hombres, si la voluntad es una vez incitada a la oposición, no hay nada que se pueda hacer con ellos. Alguien cree en el libre albedrío. Muchos sueñan con el libre albedrío. Libre albedrío. ¿Dónde se encuentra? Hubo una vez libre albedrío en el paraíso, y el libre albedrío hizo un terrible desastre allí, porque arruinó todo el paraíso y echó a Adán del jardín. Una vez hubo libre albedrío en el cielo, pero echó fuera al glorioso arcángel, y una tercera parte de las estrellas del cielo cayeron al abismo. No quiero tener nada que ver con el libre albedrío, pero trataré de ver si tengo un libre albedrío interior. Y descubro que lo tengo. Muy libre albedrío para el mal, pero muy pobre albedrío para lo que es bueno. Suficiente libre albedrío cuando peco, pero cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, y no sé cómo hacer lo que quiero. Sin embargo, algunos se jactan del libre albedrío. Me pregunto si los que creen en él tienen más poder que yo sobre la voluntad de las personas. Sé que no tengo ninguno. Me parece muy cierto el viejo proverbio, un hombre puede llevar un caballo al agua, pero 100 no pueden hacerlo beber. Yo creo que puedo llevaros a todos al agua, y a muchos más de los que pueden entrar en esta capilla, pero no puedo haceros beber, y no creo que 100 ministros pudieran haceros beber. He leído al viejo Roland Hill, y a Bittefield, y a varios otros, para ver lo que hicieron, pero no puedo descubrir un plan para torcer vuestra voluntad. No puedo persuadirte, y no cederás por ningún medio. No creo que ningún hombre tenga poder sobre la voluntad de su semejante, sino el Espíritu de Dios. Los haré dispuestos en el día de mi poder. Él hace que el pecador renuente esté tan dispuesto que es impetuoso tras el Evangelio, el que era obstinado ahora se apresura a la cruz. El que se reía de Jesús, ahora se aferra a su misericordia, y el que no quería creer, ahora el Espíritu Santo hace que lo haga, no solo de buena gana, sino con entusiasmo, es feliz, se alegra de hacerlo, se regocija en el sonido del nombre de Jesús, y se deleita en correr por el camino de los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo tiene poder sobre la voluntad.
Y, sin embargo, hay algo más que creo que es bastante peor que la voluntad. Adivinarás lo que quiero decir. La voluntad es algo peor que el corazón para doblegarse, pero hay una cosa que supera a la voluntad en su maldad, y es la imaginación. Espero que mi voluntad sea manejada por la gracia divina. Pero me temo que mi imaginación a veces no lo es. Aquellos que tienen una buena dosis de imaginación saben lo difícil que es controlarla. No puedes contenerla. Romperá las riendas. Nunca podrás controlarla. La imaginación a veces vuela hacia Dios con tal poder que las alas de las águilas no pueden igualarla. A veces tiene tal fuerza que casi puede ver al rey en su belleza y la tierra que está muy lejos. En cuanto a mí, mi imaginación me lleva a veces más allá de las puertas de hierro, a través del infinito desconocido, hasta las mismas puertas de perla, y descubre al bienaventurado glorificado. Pero, si es potente de una manera, es de otra, porque mi imaginación me ha llevado hasta las más viles perreras y cloacas de la tierra. Me ha dado pensamientos tan espantosos que, aunque no podía evitarlos, me horrorizaban completamente. Estos pensamientos vendrán, y cuando me siento en el estado más santo, el más devoto a Dios, y el más ferviente en la oración, a menudo sucede que es el mismo momento en que la plaga estalla peor. Pero me regocijo y pienso en una cosa, que puedo gritar cuando esta imaginación se abate sobre mí. Sé que en el Levítico se dice que cuando se cometía un acto de maldad, si la doncella gritaba contra él, se le perdonaba la vida. Lo mismo sucede con el cristiano. Si grita, hay esperanza. ¿Puede encadenar su imaginación? No, pero el poder del Espíritu Santo sí puede. Lo hará. Y lo hace al fin, lo hace incluso en la tierra. Como tercer punto tenemos los efectos futuros y deseados, porque, después de todo, aunque el Espíritu Santo haya hecho tanto, no puede decir, consumado es. Jesucristo pudo exclamar acerca de su propia labor, consumado es. Pero el Espíritu Santo no puede decir eso. Todavía tiene que hacer más, y hasta la consumación de todas las cosas, cuando el Hijo mismo se someta al Padre, no dirá el Espíritu Santo, consumado es. ¿Qué tiene, pues, que hacer el Espíritu Santo? En primer lugar, perfeccionarnos en la santidad. Hay dos clases de perfección que el cristiano necesita, una es la perfección de la justificación en la persona de Jesús, y la otra es la perfección de la santificación obrada en él por el Espíritu Santo. En la actualidad, la corrupción todavía reposa incluso en los pechos de los regenerados. Actualmente el corazón es parcialmente impuro. En el presente todavía hay concupiscencias y malas imaginaciones. Pero, mi alma se regocija al saber que viene el día en que Dios terminará la obra que ha comenzado, y presentará mi alma, no solo perfecta en Cristo, sino perfecta en el Espíritu, sin mancha ni defecto, ni cosa semejante. ¿Y es verdad que este pobre corazón depravado ha de llegar a ser tan santo como el de Dios? Y es verdad que este pobre espíritu, que a menudo clama, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de este pecado y de la muerte? No tendré cosas malas que atormenten mis oídos, ni pensamientos impíos que perturben mi paz. Hora feliz. Que se apresure. Justo antes de morir, la santificación estará terminada, pero no será hasta ese momento que podré reclamar la perfección en mí mismo. Pero en ese momento, cuando parta, mi espíritu tendrá su último bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Será puesto en el crisol para su última prueba en el horno, y entonces, libre de toda escoria, y fino, como una cuña de oro puro, será presentado a los pies de Dios sin el menor grado de escoria o mezcla. Hora gloriosa. Bendito momento. Creo que desearía morir si no existiera el cielo, si tan solo pudiera tener esa última purificación al salir del Jordán, blanquísimo por el lavamiento. O, ser lavada blanca, limpia, pura, perfecta. Ningún ángel será más puro que yo, ni el mismo Dios más santo. Y podré decir, en un doble sentido, grandioso Dios, estoy limpio, por la sangre de Jesús estoy limpio, por la obra del Espíritu también estoy limpio. ¿No debes ensalzar el poder del Espíritu Santo al hacernos aptos para comparecer ante nuestro Padre Celestial? Otra gran obra del Espíritu Santo, que no se ha cumplido, es el advenimiento de la gloria de los últimos días. En unos pocos años más, no sé cuándo, no sé cómo, el Espíritu Santo será derramado en un estilo muy diferente del presente. Hay diversidad de operaciones, y durante los últimos años ha sucedido que las operaciones diversificadas han consistido en muy poco derramamiento del Espíritu. Los ministros han seguido una rutina aburrida, predicando y predicando continuamente, y poco bien se ha hecho.
Espero que tal vez una nueva era haya amanecido sobre nosotros y que haya un mejor derramamiento del Espíritu incluso ahora, porque se acerca la hora, y puede ser que ya esté llegando, en que el Espíritu Santo será derramado de nuevo de una manera tan maravillosa, que muchos correrán de aquí para allá, y se aumentará el conocimiento. El conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren la superficie del gran abismo, cuando venga su reino, y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. No vamos a arrastrarnos eternamente como Faraón, con las ruedas de su carro. Mi corazón se regocija, y mis ojos brillan con el pensamiento de que muy probablemente viviré para ver el derramamiento del Espíritu, cuando los hijos y las hijas de Dios profeticen de nuevo, y los jóvenes vean visiones y los ancianos sueñen sueños. Tal vez no habrá dones milagrosos, porque no serán necesarios, pero, sin embargo, habrá tal cantidad milagrosa de santidad, tal extraordinario fervor de oración, tal comunión real con Dios, y tanta religión vital, y tal difusión de las doctrinas de la cruz, que todos verán que verdaderamente el Espíritu se derrama como agua, y las lluvias descienden de lo alto. Por eso oremos, trabajemos continuamente por ello, y busquemos lo de Dios. Una obra más del Espíritu, que manifestará especialmente su poder, la resurrección general. Tenemos razones para creer, según la Escritura, que la resurrección de los muertos, aunque será efectuada por la voz de Dios y de su Verbo, el Hijo, también será llevada a cabo por el Espíritu. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. El poder de la resurrección es, tal vez, una de las mejores pruebas de las obras del Espíritu. Amigos míos, si esta tierra pudiera ser despojada de su manto por un momento, si se pudiera cortar el verde césped de ella, y pudiéramos mirar a unos 6 pies de profundidad en sus entrañas, ¿qué mundo parecería? ¿Qué veríamos? Huesos, cadáveres, podredumbre, gusanos, corrupción. Y tú dirías, ¿pueden vivir estos huesos secos? ¿Pueden levantarse? Sí. En un instante. En un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, los muertos resucitarán. Él habla, están vivos. Vedlos dispersos. Hueso viene a su hueso. Míralos desnudos, la carne viene sobre ellos. Míralos aún sin vida, ven de los 4 vientos, o aliento, y sopla sobre estos muertos. Cuando llega el viento del Espíritu Santo, viven, y se ponen en pie como un ejército inmenso. Así he tratado de hablar del poder del Espíritu, y confío en haberoslo mostrado. Ahora debemos tener un momento o dos para la inferencia práctica. ¿El Espíritu es muy poderoso que deduces de ese hecho? Pues, que nunca debes desconfiar del poder de Dios para llevarte al cielo. Como ese dulce versículo fue puesto en mi alma ayer. Su brazo todopoderoso se levanta para tu defensa. ¿Dónde está el poder que pueda alcanzarte allí? ¿O qué puede arrancarte de allí? El poder del Espíritu Santo es tu baluarte, y toda su omnipotencia te defiende. ¿Pueden tus enemigos vencer la omnipotencia? Entonces podrán conquistarte. ¿Pueden luchar con la deidad y arrojarla al suelo? Entonces podrán conquistarte. Porque el poder del Espíritu es nuestro poder, el poder del Espíritu es nuestra fuerza. Una vez más, cristianos, si este es el poder del Espíritu, ¿por qué deberíais dudar de nada? Ahí tenéis a vuestro Hijo. Ahí está vuestra esposa, por la que habéis suplicado con tanta frecuencia, no dudéis del poder del Espíritu. Aunque se demore, espéralo. Ahí está tu esposo, santa mujer. Y has luchado por su alma. Y aunque sea un infeliz endurecido y desesperado, y te trate mal, hay poder en el Espíritu. Y, vosotros que venís de iglesias estériles, con apenas una hoja en el árbol, no dudéis del poder del Espíritu para levantaros. Porque será pasto de rebaños, guarida de asnos monteses, abierta pero desierta, hasta que el Espíritu sea derramado de lo alto. Y entonces la tierra reseca se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantiales de agua, y en las moradas de los dragones, donde cada uno yace, habrá hierba con cañas y juncos. Y, miembros de Park Street. Vosotros que recordáis especialmente lo que vuestro Dios ha hecho por vosotros, no desconfiéis nunca del poder del Espíritu. Habéis visto el desierto florecer como el Carmelo, habéis visto el desierto florecer como la rosa, confiad en él para el futuro. Entonces salid y trabajad con esta convicción, que el poder del Espíritu Santo es capaz de hacer cualquier cosa. Ide a vuestra empresa misionera, ide a vuestra predicación en vuestras habitaciones, con la convicción de que el poder del Espíritu es nuestra gran ayuda. Y ahora, por último, a ustedes pecadores, ¿qué hay que decirles acerca de este poder del Espíritu? Pues, para mí, hay alguna esperanza para algunos de ustedes.
Yo no puedo salvarlos, no puedo llegar a ustedes. A veces los hago llorar, se secan los ojos y todo termina. Pero sé que mi Maestro puede. Ese es mi consuelo. Jefe de los pecadores, hay esperanza para ti. Este poder puede salvarte tan bien como cualquier otro. Es capaz de quebrantar tu corazón, aunque sea de hierro, de hacer que tus ojos lloren, aunque antes hayan sido como rocas. Su poder es capaz esta mañana, si Él quiere, de cambiar tu corazón, de cambiar la corriente de todas tus ideas, de hacerte de una vez hijo de Dios, de justificarte en Cristo. Hay poder suficiente en el Espíritu Santo. No os enderezáis en Él, sino en vuestras propias entrañas. Él es capaz de llevar a los pecadores a Jesús, Él es capaz de hacerte dispuesto en el día de su poder. ¿Estás dispuesto esta mañana? ¿Ha llegado a hacerte desear su nombre, a hacerte desear a Jesús? Entonces, pecador, mientras Él te atrae, di, atráeme, que sin ti soy miserable. Síguele, síguele, y, mientras te guía, camina tras sus huellas, y regocíjate de que ha comenzado una buena obra en ti, pues hay evidencia de que la continuará hasta el fin. Y, abatido, confía en el poder del Espíritu. Descansa en la sangre de Jesús, y tu alma estará a salvo, no solo ahora, sino por toda la eternidad. Dios los bendiga, mis oyentes. Amén.